Luis Echeverría comenzó su gobierno con un programa de gasto público en beneficio de la población, haciendo cambios en la estructura del país para hacer frente a los profundos problemas sociales que enfrentaba en su gobierno. Su propuesta económica se denominó Desarrollo Compartido. Él pretendía modernizar la industria logrando de esta forma una mayor productividad y aumentar las expropiaciones y disminuir las importaciones. Impulsar el ahorro nacional, mejorar la educación mediante la reforma educativa e impulsar la ciencia y su difusión. Compartir equitativamente el ingreso. Al darse la crisis de la gasolina, creyó que era algo momentáneo, por lo que no disminuyó los gastos del país, aumentando así la deuda del país, cayendo en lo que se le conoce como la enfermedad holandesa. Para saber los malos manejos económicos, sociales y políticos de Luis Echeverría, debemos de saber quién fue él. Luis Echeverría fue el presidente que terminó con el milagro mexicano. De 1970 a 1976 duró su sexenio. Él tan solo no es recordado como uno de los peores presidentes de México. También es recordado porque él fue el que provocó la primera devaluación del peso mexicano, supuestamente alegando para bajar la deuda externa, lo que provocó que de clase alta se volviera clase media, de clase media pobre y el pobre cada día más pobre. Con este presidente se terminó el milagro mexicano, aunque muchos consideran de que Díaz Ordaz fue el que mandó asesinar a los estudiantes de Tlatelolco en 1968, no es cierto. Ordaz se encontraba fuera del país, por lo cual el vicepresidente, que era Luis Echeverría, estaba al mando. Ordaz dio la orden de mandar a los soldados pero sin atacar, lo que Luis Echeverría dio la orden de fuego, por lo cual la historia recordó que Ordaz fue el asesino, pero en realidad fue Luis Echeverría. A continuación veremos sus malos manejos económicos, políticos y sociales. En los malos manejos económicos se consideran varios. Durante todo su mandato, la tasa de inflación fue creciendo hasta alcanzar en 1976 el 26%. En el ámbito internacional y económico, se iniciaba un fenómeno de inflación-recesión que puso de manifestación el vínculo de todas las economías nacionales. Disminuyó la inversión privada. El gasto público aumentó de forma considerable, emitiendo papel monedas sin valor. La deuda externa aumentó de 6.000 millones de dólares, que había heredado Díaz Ordaz más de 20.000 millones. Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que enfrentaba el país y provocar la escasez del petróleo. Durante su gobierno, el tipo de cambio fijó que existía desde 1954 de 12.50 por dólar al día. Al final de su sexenio llegó a los 20 dólares por día. En 1976, al entregar la presidencia a López Portillo, se produjo una nueva devaluación de la moneda, lo cual se afirma como causa más tarde de la crisis nacional. A continuación, los malos manejos políticos de Luis Echeverría. Su gobierno, por otro lado, enfrentó severas críticas y rechazos por parte de los jóvenes universitarios, especial como los de la UNAM. Esto como consecuencia del conflicto estudiantil. El sector burócrata aumentó a 600.000 en 1972 a 2.2 millones en 1976. Tuvo mano dura en los momentos de izquierda nacional. Realizó la llamada Guerra Sucia, durante la cual una gran cantidad de personas fueron torturadas y desaparecidas. Sus malos manejos culturales fue que devaluó el peso a la mitad del tipo de cambio que había mantenido desde 1954. Aquí se van a decir más aspectos negativos durante la sección de Luis Echeverría. La guerra de guerrillas en México, que en este periodo sobresalen dos grupos en el estado de Guerrero, el dirigido por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Estas guerrillas se dirigieron al secuestro y robo, donde el empresario Eugenio Garza tuvo un encuentro de secuestro con los toda su vida. Crédito externo. Préstamos le pidió Luis al exterior para poder gastar sus gastos de gobierno. De 4.219 dólares que debíamos de la deuda final, el de sexenio era de 11.612 dólares, un aumento del 275%. Sin duda alguna, Luis Echeverría fue el peor presidente de México, aparte que él fue el que terminó el milagro mexicano. Aunque también los anteriores presidentes durante el milagro mexicano también jugaban sucio, cual eran corruptos, asesinos y siempre robaban el dinero. Aunque muchos no lo consideran, es la triste verdad de México. Fue el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, baja tasa de inflación y estabilidad en el tipo de cambio.
y la política adoptada en términos monetarios y fiscales fue ortodoxa. El componente más importante del gasto gubernamental fue la inversión en infraestructura básica, principalmente en el apoyo a la actividad petrolera, la construcción de carreteras y el mejoramiento de servicios de salud y educación. Si únicamente consideramos esta política, observaríamos un incremento de la demanda acreedora de la economía impulsada principalmente por un aumento. De 1968 a 1972, la economía empieza a mostrar signos de debilitamiento en sus tasas de crecimiento, es decir, presupuesto del modelo de desarrollo compartido que mantuvo sus modificaciones revelantes la política comercial, salarial, agropecuaria y de momento a la inversión extranjera y transformó de manera radical la política fiscal y monetaria, con el propósito de que el eje de la inversión nacional lo ejerciera el sector público, ya que con los ingresos de la expropiación petrolera y la producción de los yacimientos petroleros se buscó financiar la inversión en infraestructura política, la creación de plantas productoras de bienes de capital y la ampliación de la cobertura de seguridad social a todo el país, todo bajo un esquema salarial que permita su crecimiento real. El desarrollo compartido pretendía distribuir la riqueza generada por el progreso equitativamente entre todos los miembros de la sociedad. Se instrumentaron programas de movimientos, estímulos fiscales, subsidios, evasión de impuestos, depresión, aceleración de los activos fijos, entre otros, para promover la participación de la iniciativa privada en la industria nacional. El gasto público fue el motor del crecimiento económico en dicho periodo. No obstante, los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de la recaudación generada por el país fueron insuficientes para financiar su expansión. En razón de ello, se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal, alcanzando a lo largo incremento al gasto público, financiando una gran medida con una deuda externa. Se invirtió considerablemente en proyectos de infraestructura. Esto aumentó el control del Estado sobre las economías del país numerosamente. Echeverría y el grupo empresarial provocaron que se retiraran capitales de México y ese usó esto como acto de presión contra el gobierno. En septiembre de 1976, por la decisión de Estados Unidos, se abandonó el tipo de cambio fijo y se decretó la fluctuación del peso, oferta y demanda. Esto en realidad resultó ser una devaluación, la primera en 22 años. La administración que se hizo cargo del gobierno a fines de 1970 se fijó objetivos económicos muy ambiciosos: sostener el elevado crecimiento de las décadas anteriores, mantener una tasa de inflación relativamente baja, mejorar la distribución del ingreso e impedir agravadamente de la sustitución de la balanza de pagos. Los importantes montos de gasto público canalizados hacia la infraestructura económica y social del país hicieron posible que la tasa promedio de crecimiento del PIB se situara en 6.3% anual. En 1982 se devaluó abruptamente el peso respecto del dólar, 121.6%, y por consecuencia la tasa de crecimiento del PIB en ese año fue negativa, 0.5%. El crecimiento del sector industrial continuó siendo superior al del sector agropecuario, pero menor al de los servicios. En particular fueron las manufacturas las que mantuvieron su crecimiento a tasas más elevadas que el resto de componentes del sector industrial. La política fiscal desempeñaba un papel fundamental en la estrategia para alcanzar estos objetivos. El gasto público sería el motor que impulsaría el nivel de actividad económica. Se esperaba que la orientación del gasto corriente
hacia los componentes de mayor recuperación social tendría efectos positivos sobre la distribución de ingresos. La inversión pública y creación de grandes empresas paraestatales, aparte de su efecto directo positivo sobre el empleo, y se pensaba que podría modificar la situación de la balanza comercial con el exterior mediante sustitución de importaciones de bienes intermedios que esas empresas producían.